Bueno, amada iglesia, hoy continuamos con un importante tema que habíamos ya iniciado y quiero verificar si están viendo la presentación. ¿La están viendo, hermanos? Sí, señor. Sí, Perfecto. señor. Gracias, Sammy, gracias, Mike. Me interesa mucho, hermanos, la frase que está abajo, en la parte inferior, porque esa frase describe la serie que estamos viendo, ¿no? Recordemos que esto es Escuela de Familia. Y en el contexto de escuela de familia hemos venido tratando durante este año la necesidad de que las familias se integren, no que se desintegren, sino que se integren en la adoración pública. No obstante, de mitad de año para acá hemos estado viendo que para que la familia pueda adorar en público en el Día del Señor, unida, no fragmentada, sino integrada, hay que hacer un trabajo en casa. Y básicamente dedicamos algunas fechas para argumentar que los ambientes naturales son propicios y son ordenados por Dios para que entre familia nos entrenemos para integrarnos en la adoración pública. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino, cuando estés sentado en tu casa, todos son ambientes naturales. Ahora último, estamos viendo, hermanos, que no solo los ambientes naturales, sino también las relaciones familiares naturales. Esposo, esposa, padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos. Bueno, todas esas relaciones naturales familiares también son usadas por Dios para que haya un modelo de integración familiar. Y la última relación familiar que empezamos a ver que es de gran influencia en el hogar para lograr la integración familiar, es la relación esposo-esposa. Y hace un mes comenzamos a considerar este tema que ustedes tienen frente a sus ojos en sus pantallas. Varón, despídete de los juegos, mujer, di adiós al empoderamiento. Y la razón por la cual comenzamos a tratar este tema, hermanos, es porque creemos firmemente con las escrituras que esposo y esposa son la primera relación familiar natural que el Señor usará para ser de gran influencia a las generaciones que vengan, de tal manera que los hijos asuman un modelo en el que puedan estar integrados y puedan llegar a la iglesia a adorar juntos. Pero eso depende de que el esposo modele la masculinidad y la esposa modele la feminidad. De tal manera que instamos a el varón desde la escritura a despedirse de los juegos. Ustedes pueden ver ahí un repaso de lo que fue hace un mes la última charla que tuvimos de Escuela de Familia. Vimos que la ociosidad, el silencio necio, la falta de exposición a situaciones difíciles y la falta de rudeza física junto con la falta de identidad masculina afectan negativamente la fuerza masculina. Y también propusimos algunas soluciones porque deseamos, hermanos, que como varones podamos legar a nuestros hijos varones un modelo que les ayude a ser, cuando tengan sus hogares, integradores, con fuerza, con valor. Todo lo cual está ordenado por Dios. Pero hoy nos vamos a dedicar a hablar a la mujer. Mujer, di adiós al empoderamiento. Y hermanos, según un mensaje que pudimos mandar hoy por el grupo, estuvimos viendo también en la última sesión de parejas algo con respecto al varón sufriendo inteligentemente el amor y quedamos pendientes de hablar de la mujer sufriendo también inteligentemente el amor. Y estos dos temas, en la escuela de familia, que quedó pendiente, que vamos a tratar hoy, junto con lo que quedó pendiente de parejas, coinciden en un 95%.
Es por eso que he decidido trabajar estas dos temáticas aquí y no duplicar esfuerzos, sino concentrarlos todos en esta sesión. Así que, amados y amadas hermanas, es muy importante que ustedes allí en sus casas tengan su Biblia abierta, porque vamos a estar yendo a diferentes versículos. Así que, hermanos, hoy vamos a estar mirando este importante tema: mujer, di adiós al empoderamiento. Y el mundo, hermanos, define el empoderamiento femenino, porque hay distintos tipos de empoderamiento. El mundo define el empoderamiento femenino de una forma. La verdad, hermanos, es que no es de importancia para nosotros en esta noche entender qué significa empoderamiento en el mundo. Creo que para efectos de lo que vamos a compartir, lo único que debe interesarnos es entender que la manera en que el mundo define empoderamiento femenino es, desde una perspectiva, desde una cosmovisión cristiana, es un tipo de rebelión contra la voluntad de Dios. Un tipo de rebelión de la mujer contra la voluntad de Dios. Eso es realmente lo que nos importa, hermanos, o nos debería importar en esta noche. No cómo el mundo define el empoderamiento femenino, sino que el empoderamiento femenino, como lo ve el mundo y desde una cosmovisión cristiana, es un tipo de rebelión de la mujer contra la voluntad de Dios. Y cuando el empoderamiento femenino toma lugar en el contexto de la iglesia, entonces se ve así. Es una mujer diciendo: Señor, dejo a un lado tu poder para asumir en mi propio poder los recursos que necesito para salir de este estado de vulnerabilidad en que tú me has colocado. Esa es la noción, esa es la idea, y así se ve cuando una mujer en el contexto de la iglesia se empodera conforme los parámetros del mundo. Otra vez, una mujer en el contexto de la iglesia, empoderada en los términos del mundo, se ve así. Es como si estuviera diciendo: Señor, dejo a un lado tu poder y echo mano de mi poder para obtener los recursos que necesito para salir de esta vulnerabilidad en la cual tú me has colocado. Así que básicamente, hermanos, el empoderamiento femenino se trata de un tipo de rebelión contra la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, yo quiero que primero consideremos en esta noche una serie de factores, llamadas hermanas, especialmente dirigiéndome a ustedes, una serie de factores de empoderamiento que perjudican la ternura femenina para el servicio a Dios en el hogar. Y ahí en la presentación, esto es lo que acabo de plantear. Hay factores de empoderamiento que secan, que afectan negativamente la ternura femenina para el servicio a Dios en el hogar. Hermanas amadas, el empoderamiento, como lo enseña el mundo, es un daño a esa enorme virtud que el Señor colocó en ustedes y solamente en ustedes: la ternura. El empoderamiento, que es cruel en el mundo, daña, acaba, seca la ternura femenina. Y con la ternura femenina averiada, fracturada, entonces el servicio a Dios en el hogar se hace difícil, si no imposible. Por eso, amada hermana, en los términos más candorosos, quiero en esta noche, en estos minutos, animarla a que considere con seriedad la voluntad del Señor, a que considere con seriedad cerrar sus oídos a las mentiras del enemigo y tenerlos bien abiertos a las verdades de Dios. Ellas te darán libertad
ellas te darán el poder verdadero para que vivas dentro del marco de su voluntad, en donde hay gozo para ti, donde hay delicias para ti. ¿Mm? Así que, hermanas, consideremos o comencemos a considerar algunos factores de empoderamiento que secan la ternura femenina para el servicio a Dios en el hogar. Noten que en este título sugiero que cuando se daña la ternura en la mujer, se afecta el servicio a Dios. Es decir, Dios ha dotado a la mujer con ternura para que ésta le sirva a Él, al Creador, en el contexto del hogar. Y hermana soltera, tú que me estás escuchando también, todo esto es preparatorio para cuando te cases. Así que estoy hablando también a ti. Y a ti también, varón, porque hay muchas cosas de las cuales tú tienes que hacerte responsable también para ser el instrumento de Dios para que la ternura de tu mujer no sea despedazada por este mundo cruel. Es cruel este mundo con la mujer. Así que empecemos a revisar algunos factores entonces de empoderamiento que secan la ternura femenina para el servicio a Dios en el hogar. Amados hermanos, quiero asegurarme de que están viendo la presentación. ¿Están Sí, viendo? señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Primer factor, un espíritu arrogante. Ahora, ustedes ven ahí en la presentación que como contraparte también vamos a estar viendo unos factores que favorecen la ternura femenina. También, obviamente, para el servicio a Dios en el hogar. Pero, en este contraste, ustedes notarán entonces que hay una similitud. Y es que lo que se está viendo afectado, o positivo o negativamente, es el servicio a Dios. Amada hermana, tenga eso muy presente. Hay una similitud. Estamos haciendo un parangón, estamos haciendo una comparación, pero hay una similitud. Y esa similitud tiene que ver con la afectación, positiva o negativamente, para el servicio a Dios. De cómo esté su ternura, así está su servicio a Dios. Por eso es que es algo que debe cuidarse, porque fue una virtud que el Señor dio a ustedes, no a nosotros los hombres, sino a ustedes para servir al Señor en el contexto hogareño. Y el primer factor de empoderamiento que seca la ternura femenina para el servicio a Dios en el hogar es un espíritu arrogante. Ahora, exactamente con espíritu arrogante me estoy refiriendo a cuando la mujer toma la vocería del hogar. Esto es lo mismo, hermanos, que ocurre en el mundo, pero en la versión iglesia y en la versión hogareña. Lo mismo que ocurre en la sociedad, pero en la versión o en el contexto de la iglesia y en el contexto de la familia. Cuando la mujer toma la vocería del hogar, entonces lo que sale a flote, lo que se revela, es un espíritu arrogante. Lo que quiero decir con esto, amados hermanos, es que cuando la mujer es la vocera de su hogar, es la que ha tomado la vocería, este es inequívocamente un reflejo natural de un espíritu arrogante. Yo creo que vamos a hacer algunas observaciones para no equivocarnos en este punto, pero lo que quiero argumentar es que siempre que una mujer toma la vocería de su hogar, está reflejando en su interior, está reflejando lo que hay en su interior, un espíritu arrogante. Y el espíritu arrogante ciertamente es un factor que es caldo de cultivo para el empoderamiento, como lo entiende la sociedad, pero desde la cosmovisión bíblica es un factor que estropea la ternura. El espíritu arrogante en una mujer estropea esa virtud llamada ternura en la mujer. Ahora, ustedes recordarán, no vamos a ir allí, el caso de Adán y Eva. Ustedes recordarán, amados hermanos, y no vamos a ir allí porque lo hemos ya visto en varias ocasiones,
¿Cuál fue el reproche que Dios le hizo a Adán? Dios le reprochó a Adán de esta manera: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Recapitulemos eso. El reproche de Dios a Adán fue: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahí entonces el Señor ha revelado un gran problema en Adán y en Eva. La debilidad de Adán y, podríamos llamarlo en términos modernos, el empoderamiento de Eva. A la voz de tu mujer. Ese fue un reproche fuerte, impactante para la cabeza federal de la humanidad. Por cuanto oíste a la voz de tu mujer. Ahora, obviamente, esto no significa que cada esposo no deba escuchar a su esposa. De hecho, es sabio, adecuado que los esposos escuchemos el consejo de nuestras esposas. Allí el Señor nos está refiriendo a eso. Allí el Señor se está refiriendo a una situación grave. Y es que este hablar de la mujer puso en dominio su vida por sobre la de la cabeza de su hogar y de la humanidad. Ese es otro asunto. No tiene que ver con un consejo, no tiene que ver con nada de aquellas cosas buenas que son sabias en nuestra vida como esposos, escuchar a nuestras mujeres y ustedes, hermanas, hablar a sus esposos. No tiene que ver con eso. Pero el reproche fue por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ella habló, él obedeció. Y esto trastocó el orden de la creación. Y esto reveló ciertamente que ella había tomado la vocería de su hogar y reflejó entonces lo que estamos llamando en este estudio un espíritu arrogante. Otra vez, vamos a un pasaje que hemos visto muchas veces, tal vez ustedes con toda justicia crean que soy muy exagerado al mostrarles este pasaje, pero es seguro para nosotros, así tengamos que venir varias veces y muchas veces, pero es seguro para nosotros estar viendo estas cosas en las Escrituras, hermanos. Quiero que vayan conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 2, perdón. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Quiero que veamos allí algo que seguro ya hemos estado viendo en distintas ocasiones, pero que necesitamos, hermanos, verlo nuevamente. Primera los Tesalonicenses, perdón, capítulo 2, versículo 7. Notemos en el verso 7 que la virtud que se relaciona con la mujer aquí, en el contexto de su hogar, es la ternura. En este versículo 7 del capítulo 2 de Primera los Tesalonicenses, Pablo compara su ministerio con el de una madre y con el de un padre. Pero cuando habla de la madre, la virtud que enfatiza es la ternura en el contexto hogareño. De alguna manera, entonces, entendemos que la ternura es un instrumento para el servicio a Dios en el hogar. Pero ahora, cuando vamos al verso 11, encontramos la comparación del padre. Esa que usa Pablo para explicarle a los tesalonicenses cómo él les ha servido a ellos. Y el énfasis del padre no es la ternura, de ninguna manera, sino ese ministerio, podríamos llamarlo así, parlante. Hablar, exhortar, consolar, ¿no? Si ustedes van a 1 Corintios 4:14, van a ver exactamente esta alusión. Vamos a ir a 1 Corintios 4:14. Quisiera que algún hermano me ayudara con la lectura de 1 Corintios 4:14, por favor. Primera de Corintios 4:14. Primera de Corintios 4:14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Muy Gracias. bien.
Gracias a mí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos en este versículo que el énfasis de un padre o el énfasis de un hombre, extensivamente hablando, es hablar. Amonestaros como a hijos amados. Y en el verso 15, Pablo se presenta como un padre que amonesta. Y si lo unimos con Tesalonicenses y muchas otras escrituras, nos damos cuenta que la vocería del hogar le corresponde al hombre, lo cual ya hemos hablado en otras lecciones en el pasado, pero aquí entonces lo que estamos viendo es que un factor de empoderamiento que daña, que retuerce esa virtud llamada ternura, es un espíritu arrogante que se manifiesta a través de tomar la vocería del hogar. Así que, amada hermana, tenga cuidado con el espíritu arrogante. Ese espíritu arrogante que usted podrá ver, que usted podrá notar cuando usted quiere tomar la vocería del hogar. Esto puede ocurrir de muchas maneras, ¿no? Cuando la mujer le da supremacía a su hablar, hace de su esposo un tonto. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando la mujer le da la supremacía a su hablar, cuando la mujer cree que solo lo que ella va a hablar es importante, es válido, hace de su esposo un tonto. Y por eso es importante, hermana, que usted entienda que si toma la vocería de su hogar, usted está reflejando un espíritu arrogante que ciertamente no es conforme al énfasis que la Escritura hace de su vida. No es de su merced, hermana amada, el tener el ministerio de la palabra. Es de su merced, querida hermana, el desarrollar y mostrar ternura en todas las áreas en que el Señor le ha encomendado mostrar esa virtud. Pero cuando se toma la vocería del hogar, entonces lo que se nota, lo que sale a flote, es no la ternura, sino el espíritu arrogante. Ahora, amada hermana, si usted tiene a su lado un esposo que tal vez es de personalidad introvertida, ayúdelo, pero no se apodere del trono. Ayúdelo, pero no se apodere del trono. Es cierto que muchos hombres tienen una personalidad introvertida. Y en muchos hogares esto es una realidad. Pero esa no es excusa y no es justificación para que usted se apodere del trono, tome la vocería del hogar y desarrolle un espíritu arrogante. No, ayude a ese esposo introvertido. Ayúdelo dándole pautas para que él hable, para que él sea el que tome la vocería del hogar. Ahora, si usted tiene un esposo que es débil en las decisiones, tal vez lo es porque usted no lo ha dejado hablar, porque usted ha tomado la vocería en el hogar. Ayúdelo, pero no de un golpe de estado. Si su esposo es débil en tomar decisiones, no de un golpe de estado, ayúdelo. Suelte esa parte de la vocería. El Señor es fiel y es capaz de bendecir su hogar sin usted, sin su voz. Deje a su esposo tomar las decisiones, su merced aconseje, eso es una buena manera de ayudar, de su punto de vista, pero deje que él hable. Deje que él sea el que tome la vocería del hogar en la toma de decisiones. Ayúdelo. Ahora, incluso si te encuentras en una situación, hermana, en la que en tu hogar tu esposo es débil teológicamente hablando, no destrones a tu esposo de su liderazgo espiritual. Ayúdalo. Pero no te tomes la instrucción espiritual de tu hogar solo porque tu esposo es débil teológicamente. Ora a Dios y deja que Él instruya con el poco o mediano conocimiento que tenga de la palabra, déjalo, disfruta que lo haga. Así tú por dentro estés mordiéndote los labios porque estás escuchando tal vez que tu esposo ha salido con una barrabasada teológica, déjalo,
déjalo, tranquila. Eso no va a destruir el hogar, a no ser que sea una herejía, para lo cual, para eso estamos los maestros de la iglesia, ¿no? Bueno, podrías evitarte grandes problemas si acudieras a los maestros de la iglesia para que echarle una mano si hay necesidad de instruir al varón. Pero no destrones a tu esposo de la vocería del hogar en ningún caso. La vocería del hogar es un trabajo, hermanos, que implica rudeza. Ciertamente la vocería del hogar es un trabajo que implica fuerza. Y es por eso que en los pasajes que hemos visto, notamos cómo se asocia el ministerio parlante, la función de hablar, al padre, al hombre, no a la mujer, porque la vocería es una tarea, es un trabajo, es una función que implica, que demanda rudeza, que demanda fuerza. Ahora bien, podríamos hablar, hermanas, de algunas excepciones, ¿no? Hay casos en donde las hermanas tienen esposos incrédulos. El hecho, hermana, de que su merced tenga un esposo incrédulo no significa que él ya no es su autoridad. Aún el esposo incrédulo que usted tiene es su autoridad, porque la autoridad no es por ser creyente o no en el hogar, en un hombre. La autoridad es por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser esposo. Es una autoridad delegada. Pero pudiera ser, hermana, que su merced, casada con un esposo incrédulo, pues obviamente tenga que decir ciertas cosas que su esposo no puede ver por su incredulidad, pero dígalas respetándolo, porque ese esposo incrédulo sigue siendo su autoridad. Dígalas con permiso de él. Dígalas en sujeción a él. Dígalas con temor a él. Así que pueden haber algunas excepciones, ¿no? O otra excepción podría ser, hermana, que su merced esté casado con un esposo cristiano, pero que este esposo cristiano sea mudo, ¿no? Un accidente o qué sé yo. Pero si no es mudo y si no es incrédulo, entonces su obligación es dejarle la vocería a su esposo. Ahora, ya vimos el problema. Este es un factor que ciertamente destruye la ternura de una mujer. Pero, amados hermanos, entonces, ¿cuál sería el espíritu que ayudaría a una mujer a fortalecer su ternura? Si ya acabamos de ver cuál es el factor que va despedazando poco a poco la ternura de la mujer, la empodera. El factor, entonces, como lo ven ahí en la presentación, que ayuda a la mujer a que su ternura sea fortalecida, que favorece la ternura femenina para el servicio de Dios en el hogar, es un espíritu enseñable, un espíritu afable, un espíritu enseñable. Quiero que me acompañen algunos pasajes. Vamos a ir a los Corintios, capítulo 14. Primero los Corintios, capítulo 14. ¿Me confirman si están allí, hermanos? Primeros Corintios 14. Sí, señor. Perfecto. Vamos a leer versículos 34 y 35. Dice así la palabra del Señor. Primero los Corintios 14, 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Obviamente aquí tenemos frente a nuestros ojos un pasaje que habla de una realidad congregacional. Pablo está hablando de lo que debe ocurrir con todo orden y sin confusión en el culto público de adoración dominical. Sin embargo, hay un principio inmerso ahí, hermanos, y es el hecho, según el contexto, que
Pablo prohíbe a la mujer intervenir en la congregación, en el culto público, en su momento, juzgando las profecías. Estamos en una época en la que varios hermanos recibían revelación de Dios y profetizaban para la edificación del pueblo. Y versículos atrás, si ustedes miran, en el verso 29, Pablo dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es decir, que dentro del culto público de adoración, habían momentos en que los profetas daban palabra de Dios, revelación de Dios, y se les permitía a los demás juzgar esa profecía. En ese contexto, Pablo dice a las mujeres: ustedes no pueden juzgar, hablar en la congregación, interrumpir con respecto a las profecías de, por ejemplo, sus esposos. Más bien, cállense, tengan un espíritu enseñable, sean tranquilas y pregunten dónde. En casa a sus maridos. Noten entonces, hermanos, cómo el énfasis de la mujer aquí es el énfasis de una mujer que es enseñable, que no quiere hablarlo todo, que no es la sabelotodo, que no es sabionda, sino que tiene un espíritu enseñable, que quiere estar aprendiendo, que aprecia y valora la voz de su esposo, independientemente de la luz que este esposo tenga. Ese es un espíritu afable, tranquilo, escucha, aprende. Así que aprende más una mujer que escucha de su esposo, aunque éste tenga tal vez poco que enseñarle, que una mujer arrogante que no quiere escuchar nada de su esposo porque cree que lo sabe todo. Así que ese espíritu afable se contrapone a ese espíritu arrogante que toma la vocería de su hogar. Y en este espíritu enseñable, en este espíritu afable, hay verdadera instrucción, hay paz. De tal manera, hermanas, que hablar menos y escuchar más al hombre. Hablar es la voluntad de Dios. Vamos a mirar Hechos, también capítulo 21, para mirar un ejemplo. Vamos a Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, versos 8 en adelante. Hechos 21, 8 en adelante. Vamos a leer, amados hermanos, aquí dice así el versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, note, hijas que profetizaban. Ciertamente han recibido un don del Señor, el don de profetizar, mujeres. Verso 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Y bueno, todo lo demás que dice ahí. El punto es que aunque habían 7 chicas allí que profetizaban, ninguna de ellas le habló profecía a Pablo, porque había un hombre, Agabo, otro profeta, que estaba allí presente. Ellas callan, el hombre habla. Son principios, amados hermanos, que nos ayudan a entender esto que estamos hablando, el espíritu afable, enseñable, ¿verdad? Estas mujeres no se ponen a hablar a Pablo esto y aquello. Ellas lo hubieran podido hacer, eran profetas, pero había un hombre presente que hablar. Y ese espíritu enseñable y afable les hizo callar, aunque eran profetas, o tenían ese don de profetizar, y escucharon al hombre. Tal vez ellas hubieran podido decir lo mismo. Tal vez hubieran podido decir más cosas, no sé. Lo cierto es que callaron, aunque eran 7.
y solo un profeta varón. Las 7 callan, el hombre habla. Hermanas, no nos estamos refiriendo a que, reitero, en el hogar ustedes no pueden hablar. Nos estamos refiriendo a que no deben tomar la vocería del hogar. Es decir, su voz no debe ser la voz contundente, la voz decisiva, la voz gobernante. No, su voz debe ser esa voz que es afable, esa voz que es de un espíritu enseñable, esa voz que es de un consejo sabio, esa voz que pone en manifiesto cosas que de pronto los hombres no podemos ver. Hasta ahí. Eso es ayudar. Tomar el poder, tomar la vocería, tomar el trono, no es ayudar, es destruir. Así que se trata de hablar menos, actuar más y, hermana amada, aunque tus ideas sean geniales, no lo dudo, aunque tus ideas sean geniales y las de tu esposo no, déjalo hablar. Aunque tus ideas sean las mejores, aunque tus ideas sean incomparables, inalcanzables, y las de tu esposo no, déjalo hablar. Habla menos y escucha más a tu varón. Así que, esposos, por favor, a enseñar más, a hablar más, para que puedan ayudar a la ternura de sus esposas. Vamos a mirar un segundo factor de empoderamiento que seca, que daña la ternura femenina para el servicio a Dios en el hogar. Y es un espíritu rudo, un espíritu rudo. ¿A qué me refiero, amados hermanos, con un espíritu rudo en la mujer? Un espíritu rudo en la mujer es un espíritu, me refiero al espíritu de la mujer, que se ha habituado a enfrentar las situaciones difíciles del hogar. Cuando el hombre le dice a la mujer, vaya, hable usted, vaya, llame usted, vaya, dígale usted. Entonces, la mujer se va habituando a un espíritu rudo. Ella es la que pone el pecho, ella es la que pone la cara, ella es la que está enfrentando las situaciones difíciles. Pero, hermana, su merced no es quien debe enfrentar las cosas difíciles del hogar. Debe acompañar al hombre que debe enfrentar los retos, las cosas difíciles. Pero no su merced va acompañando, no enfrentando. Su merced no es la primera cara que las situaciones difíciles deben ver. Así que en diversas circunstancias, cuando por ejemplo hay que hablar con hijos que están en problemas, o cuando hay que confrontar una falta, un pecado en la casa, o cuando hay que dirigir procesos de evaluación de los candidatos a futuros yerno o nuera, hermana, su merced no es quien debe enfrentar este tipo de situaciones difíciles en el hogar. Si su merced las enfrenta o los enfrenta continuamente y se habitúa a enfrentar las situaciones difíciles de su hogar, su merced va a desarrollar un espíritu rudo que enfrenta las cosas difíciles y está haciendo ver a su esposo como un tonto. Ayúdelo, pero no tome el trono, no enfrente las situaciones difíciles. Y aunque su merced sea genial para resolver las situaciones difíciles, aunque su merced tenga las ideas más imaginativas para resolver las situaciones difíciles, no lo haga, porque su merced tiene un espíritu tierno que debe cuidar. Quien debe ser rudo para enfrentar las cosas difíciles del hogar, quien debe estar hablando con los hijos cuando están en problemas, en pecados, quien debe confrontar una falta, quien debe confrontar un pecado en casa, quien debe dirigir el proceso para escoger los futuros yernos, nueras, es el hombre primeramente y usted al ladito, acompañándolo, aconsejando al lado, pero no siendo usted la cara que las situaciones difíciles están viendo. No, deje que su esposo ponga la cara y ponga el pecho. Su merced, acompáñelo al lado, ayúdele, aconséjele,
pero cuide su ternura. No es bueno un espíritu rudo en su vida, hermana. Recuerde que la Biblia le llama a usted un vaso más frágil, ¿verdad? Vaso más frágil. La Biblia no dice que usted es una matera, no, que es un vaso más frágil. Entonces, cultive un espíritu, como vamos a ver ahí en la presentación, un espíritu hogareño, un espíritu tierno. Ya vamos a ver algo más de esto, pero no un espíritu rudo enfrentando las situaciones difíciles del hogar. Ahora, ciertamente, amada hermana, cuando su esposo no está y ocurren situaciones difíciles, pues usted tiene que hacerle frente a esto. No me estoy refiriendo a esos casos. Me estoy refiriendo a los casos en los que usted ha creído que usted enfrenta mejor las situaciones difíciles del hogar, dejando a su esposo como un tonto, pero tú eres genial, porque tú estás acostumbrada a enfrentar las situaciones difíciles de tu hogar y crees que lo haces muy bien y que siempre te escuchan a ti, pues estás haciendo un daño a tu hogar realmente. ¿Ah? Si tus hijos te escuchan más a ti que a tu esposo, pues realmente estás haciendo un daño y tienes que quitarte de ahí y dejar que el pecho y la cara de tu hombre sean los que los problemas difíciles vean primero. Y tú al lado. No es quitarte, sino al lado. Ayuda idónea. Al lado. ¿Mm? Así que un espíritu rudo ciertamente es lo que el hombre debe desarrollar y lo desarrolla enfrentando situaciones difíciles del hogar. Si tú eres quien las estás enfrentando, obviamente el espíritu de tu esposo se está debilitando y el tuyo se está volviendo rudo, pero a costa de que tu ternura se va dañando y la única virtud hermosa y preciosa que Dios te dio para cuidar adecuadamente el hogar se va despedazando. No harás bien a tu casa y a la postre lo verás. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con nuestras expresiones también, ¿verdad? A veces me pregunto qué queremos decir cuando le decimos a una niña o cuando le decimos a una mujer, esa mujer si es echada para adelante. ¿Qué queremos decir? Hermanos, ¿ustedes siguen viendo la presentación? No, señor. Ya. Ahora sí, ya aparece. Ya está, ¿cierto? Bien, perfecto. Sí, señor, ya está. Gracias. Hermanos, yo me pregunto a veces qué es lo que queremos comunicar con ciertas expresiones que nosotros usamos. Cuando le decimos a una mujer o a una niña, esa mujer si es echada para adelante, yo me pregunto qué es lo que queremos dar a entender. ¿Qué es lo que queremos decir? Si es un elogio o si es una amonestación. No sé qué es lo que hay en nuestra mente. Cuando decimos esa mujer si es echada para adelante, no sé si eso es un elogio o si eso es una amonestación. Debería ser una amonestación si lo que tenemos en mente es que esa mujer es echada para adelante porque no es como su esposo, ¿verdad? O no es como su papá, o no es como sus hermanitos, porque esta sí es de armas tomar, se toma la directriz de la palabra, se toma la directriz para las soluciones. Si eso es lo que queremos decir, entonces debería ser una amonestación. Esa mujer es echada para adelante. Está mal. Si es eso lo que queremos decir. Ahora, si lo que queremos decir es esa mujer es echada para adelante porque asume el rol bíblico, porque obedece al Señor en lo que el Señor le ha mandado hacer, entonces es echada para adelante. Pero si lo que queremos decir es que es echada para adelante, porque no habiendo hombres o habiéndolos, pero los deja como tontos a su lado, ella va para adelante, entonces debería ser una amonestación y no un elogio. ¿Mm? Lo mismo cuando los padres decimos de nuestras hijas, esta va a ser de armas tomar. ¿Eso qué es? ¿Es un elogio o es una exhortación? ¿O es una frase preocupante? Pues si lo que estamos diciendo
es que sobresale frente a otros varones en el mando, pues debería ser una exhortación y una preocupación y no un elogio. Tengamos cuidado, hermanos, con estas expresiones. Así que enfrentar situaciones difíciles, amados hermanos, es un trabajo que implica rudeza. Y enfrentar situaciones difíciles desarrolla la rudeza adecuadamente del varón, no de la mujer. ¿Cómo la mujer enfrenta las situaciones difíciles de su hogar? Al lado de su marido. ¿Mm? Ahora, hermanos, hay excepciones, por supuesto, hay excepciones. Por ejemplo, una viuda, una hermana que es viuda, que no tiene un hombre a su lado, el Señor le proporciona gracia suficiente para que ella pueda enfrentar las situaciones difíciles y aún pueda proteger su ternura. Pero estos son casos excepcionales en los cuales el Señor da gracia suficiente para suplir a la viuda lo que necesita, pero que no le puede dar un hombre a su lado, porque es viuda. Dios lo hará por ella. O también madres cabeza de hogar. El Señor les da la gracia suficiente para que enfrenten las situaciones difíciles de su hogar, sin que se estropee su ternura. Pero hermanita querida, si su merced tiene su esposo, hija, si su merced tiene su papá, entonces no enfrente las situaciones difíciles. Deje que su padre o su esposo trabajen en eso. Y su merced, esposa, descanse y ayude al lado, no poniendo el rostro. ¿Mm? Así que lo que veíamos ahí en la presentación, hermanos, es que lo que se contrapone a un espíritu rudo es un espíritu hogareño, un espíritu tierno. ¿Cómo es un espíritu hogareño, hermanas? Esto es muy importante. ¿Qué significa un espíritu hogareño? Un espíritu hogareño implica que la mujer debe estar empleando, invirtiendo todo su ser, todas sus energías, y lo digo en el buen sentido de la palabra, o sea, su fuerza, energías, fuerza, toda su fuerza, todas sus energías, toda su potencia, no solo físicamente en el hogar, sino en cuerpo y alma, estar invirtiendo toda su potencia en cuerpo y alma. A esto me refiero con un espíritu hogareño. Es decir, que esta mujer no solo en cuerpo, sino de corazón esté ahí en su hogar. Es posible estar en un lugar físicamente hablando, locativamente hablando, pero de corazón estar en otro. Y para una mujer, para usted, hermana, es difícil desarrollar un espíritu hogareño si no está ahí 100%. Déjenme darle un ejemplo de esto. Vamos a ir a Hechos capítulo 7. Vamos a Hechos capítulo 7. Hechos 7. Vamos al versículo 38. Hechos 7, 38. Voy a leer a favor de ustedes. Dice así Hechos 7, 38 en el recuento que Esteban está haciéndole a judíos incrédulos respecto a su historia y cómo Cristo es el esperado de esta historia. Verso 38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Verso 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Esta fue una experiencia traumática en el desierto, muy triste. El pueblo que salió por mano poderosa de Dios a través de Moisés no obedeció al líder que Dios había puesto, sino que le desecharon, y noten, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Sus cuerpos estaban en el desierto rumbo a Canaán,
pero sus corazones estaban en Egipto. ¿Notan entonces una ilustración bíblica de cómo puede estar uno en un lugar, pero de corazón en otro? Y este ejemplo me ayuda a reflexionar, me ayuda a entender mucho mejor la importancia de que aquella persona que fue llamada a estar en el hogar, o sea, la mujer, su merced hermana, lo esté no solo de cuerpo, sino también en el alma. Y lo digo porque es el hogar en donde el Señor va a proteger su ternura. Ese es el lugar perfecto para ti, hermana. Es donde el Señor va a proteger tu ternura. Afuera te la despedazan. En el hogar, el Señor te la cuida. Por eso, amada hermana, lo digo con candor, lo digo con consideración, porque no entiendo a veces todas las circunstancias que los hogares pueden vivir. Solamente trato de transmitir el mensaje lo más fiel posible y que el Señor haga su obra. Pero hay hermanas queridas que a veces con la excusa de trabajar sin descuidar el hogar, terminan descuidándolo. Hay hermanas que se creen que están cuidando el hogar porque les queda algunas horas para cuidar el hogar. Yo voy a darles una clave en esta noche de cómo usted puede saber si en verdad está de cuerpo, pero no 100% de alma en su hogar. Si usted, aparte del hogareño, está atendiendo otro asunto que le implica a usted dos cosas: una subordinación a un jefe, que no es su esposo, y una subordinación de tiempo, es decir, que usted tenga que cumplir horario, entonces usted está, aunque trabaje en su casa, está de cuerpo allí, pero no de corazón. Si usted está subordinada a un jefe que no es su esposo, y si está subordinada a un tiempo, entonces usted ya no está de corazón ni de alma en su casa 100%. Está un pedazo de usted. Su cuerpo puede estar ahí, pero no su corazón. Ahora, su merced hermana puede ciertamente desempeñar alguna función de pronto que le dé el beneficio de tener alguna entrada, pero que no tenga esas dos condiciones: que usted no esté ni supeditada a un jefe, sino solo a su esposo, y que no esté subordinada a un tiempo, sino que usted lo pueda manejar. Magnífico, no hay problema. Pero dos características de que usted no está en el hogar de corazón: si usted está supeditada a un jefe que no es su esposo, y si está subordinada a un tiempo. Es decir, si alguien fuera de su casa le obliga a que cumpla un tiempo, ya usted no puede estar en el hogar. Entonces, lo que estamos viendo en Hechos, se puede estar en cuerpo en un lugar, pero no de corazón, porque se está atendiendo otro asunto de otro lado. Eso no es cuidar el hogar. Así que, una de dos, hermana, o le está mintiendo a la empresa o está descuidando su hogar. Pero una de dos. Y en los dos está pecando. Está haciéndole ver a su empresa que está en la casa trabajando, mientras está teniendo cosas de la casa, le está mintiendo a su empresa, o descuidando el hogar. Y las dos cosas son pecado. Así que dedícate a una sola cosa y sabes cuál es esa cosa a la que debes dedicarte. La casa, 100% en cuerpo y en alma. Ahora, hermanas, la mujer no ha sido llamada a trabajar desde la casa. La mujer ha sido llamada a trabajar en la casa. No desde la casa, sino en la casa. Y todo lo que ocurre en la casa es maravilloso para ti, porque es lo que el Señor va a usar para proteger tu ternura. Mira, hacer comidas, hacer los oficios, planchar la ropita, lavarla, la crianza, las compras hogareñas, los asuntos hogareños, todo eso, aunque te parezca difícil, es lo que el Señor está usando para fortalecer tu ternura y hacerte experta y hacer que te sientas satisfecha en el único lugar donde puedes lograr el éxito,
en un hogar, formando hombres y mujeres para la gloria de Dios, o por lo menos para que sean útiles en esta sociedad. Ese es el trabajo de tu vida. Esa es la satisfacción de tu alma. Por eso todas las cosas que el Señor diseñó dentro del hogar, reitero, el hacer comidas, el hacer los oficios, el vivir la crianza, las compras hogareñas, los asuntos hogareños, qué bonito para uno de hombre verlas involucradas en eso. Qué hermoso. Todo eso que el Señor está usando para proteger tu ternura. Entonces, frente a la pregunta de cómo es que la ternura se protege en el hogar, si este es demasiado duro, tal vez puedas tener esa pregunta. ¿Cómo es que el hogar protege mi ternura? Hermana, tal vez te estás preguntando esto. Si las cosas del hogar son duras, ciertamente cocinar es difícil, la crianza a veces se vuelve insoportable, estar lavando y planchando, eso se vuelve rutinario, los oficios. ¿Cómo es que eso protege mi ternura? Exactamente porque las cosas que el Señor te demanda hacer en el hogar te exigen un sacrificio por otros. Por eso, esa es la clave. Porque las cosas que haces allí dentro te exigen sacrificarte por otros, y es cuando te sacrificas por otros que algo aquí hermoso empieza a crecer, llamado amor. Amor. Pero cuando tú sales del ámbito de tu casa y te vas a trabajar por fuera, entonces ciertamente es un sacrificio egoísta. No es por otros, es por ti, no por otros, por ti. Aunque te engañes diciendo que es por tu familia, es por ti, no es por otros. Pero lo que haces en casa siempre será por otros. Lavas por otros, planchas por otros, haces comida por otros, crías para otros, es decir, para tus hijos. Y esto te desarrolla a ti en el amor, porque el amor se trata de sacrificarnos por otros. Y va creciendo tu ternura ahí en el hogar. Y te van loando tus hijos mientras crecen, y tu esposo también. Por eso ustedes recuerdan que el tema de parejas, último que vimos, fue forjando el amor en un sabio sufrimiento. ¿Recuerdan ustedes ese tema, hermanos? Pues esta es la manera, hermana, en que tú forjas el amor en un sabio sufrimiento. Sufre sabiamente en casa, teniendo un espíritu hogareño. Espíritu hogareño es en cuerpo y alma en el hogar. Así tengas una actividad que te permita el privilegio de tener una entrada adicional, pero que no implique subordinación a un hombre ni subordinación de tiempo, bien puedes. Ánimo. Pero porque lo haces en función de tu casa, tu hogar. Así sufres sabiamente el amor para tu esposo y para tus hijos. Hermanos, la mujer de hoy tiende a responder con una actitud rabiosa cuando se le trata con ternura y cuando se le demanda ternura, ¿no? Por eso, incluso a mí me da miedo a veces ofrecerle el puesto a alguna mujer, no sea que me vaya a pegar en un bus o en Transmilenio, porque ahora uno no sabe realmente si tratar pues con gentileza, con ternura, a las que deben ser tiernas por naturaleza, ¿verdad? La mujer está respondiendo con actitud rabiosa cuando uno le habla de ternura o le demanda ternura o se le trata así. Entonces, esto precisamente es lo que estábamos hablando al principio. Empoderamiento femenino es, en una cosmovisión bíblica, un tipo de rebelión contra Dios. Un tipo de rebelión contra Dios. Un tipo de rebelión de la mujer contra Dios, en la que la mujer dice: mi poder, no el tuyo. Mi poder, no el tuyo. Mis recursos, no los tuyos. Mis recursos para salir de ese estado de vulnerabilidad en que tú me has colocado. Por último, otro factor de empoderamiento, o el tercer factor de empoderamiento, que seca, daña la ternura femenina para el servicio a Dios en el hogar, es un espíritu
controlador. El espíritu controlador es ese espíritu que tiende a tomar el liderazgo, el sustento del hogar, el gobierno del hogar. Ciertamente hay mujeres que quieren ser quienes sustentan a su hogar económicamente, pero quienes también lo gobiernan. Ellas son las que ponen las reglas, ellas son las que ponen las pautas, estas mujeres son las que dan el norte del hogar, son las que dan la visión del hogar, y para no pasar de groseras, escuchan a sus esposos, pero saben cómo lograr que su decisión sea finalmente acatada. Esto es un espíritu controlador. Quiero que miremos, hermanas, unos pasajes. Y hermanos, por supuesto, todos. Vamos a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Bellos pasajes para recordar. Versos 4 y 5 de Tito, capítulo 2. Dice así el verso 4. Que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. No hay mayor instrucción que una jovencita o una mujer inexperta pueda recibir que aprender a amar a su marido y a sus hijos. Verso 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuidadosas de su casa. Es decir, trabajadoras en su casa. Ahora, quiero que por favor, a la luz de estos versículos, miremos en el Antiguo Testamento un caso. Vamos a ir a Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 11. Segundo de Reyes, capítulo 11. Segundo de Reyes 11. ¿Me confirman cuando estén allí, mis amados hermanos? Segundo de Reyes 11. Listo. Perfecto. Ustedes notan en la Reina Valera que hay un título. Atalía usurpa el trono. Quiero que leamos solamente los versos 1 y 3, no más. Versículo 1 dice así. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Versículo 3. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Pero la frase que quiero recuperar del verso 3 es, y Atalía fue reina sobre el país. Y Atalía fue reina sobre el país. Esta era la mamá de un rey. Pero muerto su hijo, ella se levantó, tomó el liderazgo y con un espíritu controlador logró ser reina sobre el país. Algo totalmente anómalo. Esta mujer malvada es juzgada luego más adelante por el Señor. Pero, amada hermana, se puede cultivar un espíritu controlador con pequeñas dosis. Puede sumar los otros dos factores que ya hemos visto. Puede sumarlos acá. El espíritu controlador es algo que se va desarrollando con el tiempo. Y necesitas tener cuidado con esto. Si tú eres la persona del hogar, por ejemplo, que está manejando los dineros y que eres quien dices para dónde va esto y aquello, ciertamente tienes un espíritu controlador. Necesitas ir dejando y cediendo al hombre que el Señor te ha dado esas cosas para que Él tenga el control y el gobierno del hogar y tú ayudes atrás, no adelante. Así que hay muchos casos que entiendo, hermanos, que se pueden presentar. Pero cuando la mujer
toma esta parte de sustentar a su hogar o de dirigir las finanzas de su hogar, ciertamente está asumiendo funciones controladoras que el hombre debe ejercer. Y tú, hermana, por la virtud de la ternura con que fuiste hecha, vas a ser muy vulnerable a tener un espíritu controlador, desmedido. ¿Mm? No es cierto. No te dejes creer esa mentira. Que en tu hogar tú eres la mejor administradora. Es una mentira. Es una mentira. Y ya te voy a explicar eso a continuación. Hermana amada, si tu esposo trabaja, pero no quiere proveer para su casa, y es cristiano, entonces este esposo debe ser ayudado, debe ser exhortado por la iglesia, y si no mejora, o más bien, si no se arrepiente, debe ser disciplinado. Pero él es quien debe trabajar y él es quien debe proveer. De lo contrario, tú estarás tomando el sustento y el gobierno del hogar en tus manos. Ahora, si el hombre que el Señor te ha dado no quiere trabajar por pereza, y este se llama cristiano, entonces debe ser ayudado, exhortado y disciplinado si no se arrepiente. Ahora, hermana, si el hombre que el Señor te ha dado a tu lado trabaja y gana lo suficiente, pero aún este hombre, como un impío, te envía a trabajar cuando gana lo suficiente, entonces este hombre ha caído en codicias necias. Debe ser ayudado, debe ser exhortado, porque ha caído en codicias necias. Así que tú debes hacer todo lo posible para, en estos casos que mencioné, ayudarlo, si es alguien que se llama cristiano. Ahora, hermanos, yo no contemplo un ejemplo como el de un hombre que trabaja duro, que tiene salud y que no le alcanza el salario para su casa. Si trabaja duro, con lo poco que gane, bien ajustados, seguro que sí alcanza. Seguro que sí alcanza. Seguro que haciendo un buen presupuesto, bien ajustado, va a alcanzar para que no tengas que tú tomar luego el gobierno de tu casa sustentando tu hogar. Ahora, el asunto de la administración de las finanzas. Sé que en esto, hermanos, he sido enfático y sé que a veces puede sonar muy duro porque hay la noción muy extendida de que la mujer es mejor administradora que el hombre. Hermanos, por eso es importante hacer una diferencia de conceptos. La mujer, esta mano, la mujer ejecuta mejor el presupuesto que el hombre. Pero eso no significa que es administradora. La mujer ejecuta mejor el presupuesto que el hombre. ¿Por qué? Porque ella sabe mejor que el hombre los precios, sabe cómo ahorrar, conoce las promociones y el hombre no. Entonces, ella ejecuta mejor el presupuesto. Pero quien planea el presupuesto es el hombre. Eso se llama administración. Quien dice, esto va para esto, y esto otro para ello, y vamos a hacer esto, y vamos a tener tal ahorro, o vamos a suprimir esto, es el hombre con el consejo de su esposa, el consejo de su mujer. Ahí está el consejo, ¿verdad? Porque ella sabe mucho, pero ella da consejo. Pero él arma el plan, hace lo que es propiamente la administración. La palabra administración viene del griego oikonomos, donde sale economía, significa las leyes de una casa. La mujer no pone las leyes de la casa. Entonces, no administra, porque la palabra administrar es oikonomos, leyes de la casa. Quien pone las leyes es el hombre, él administra, hace el plan, y después sí, le dice a su esposa, amor, ejecuta el presupuesto. Entonces ella es la que coge la plata y va conforme al plan, administrando y diciendo, voy a gastar esto, voy a ahorrar aquí en eso. Ella. Pero a veces se confunden los términos. El hecho de que la mujer sea buena ejecutando el presupuesto no quiere decir que la administradora es la que ejecuta el presupuesto. ¿Cuál presupuesto? El que hizo el hombre, porque él es el administrador.
Pero cuando el hombre es el que le toca pedirle a su esposa, mi amor, ¿me das para el transporte de hoy? ¿Mm? Incorrecto, incorrecto. Ese tipo de cosas va generando en la mujer un espíritu controlador. Amada hermana, deja a tu esposo administrar el plan financiero y tú ejecuta, porque tú eres buena para eso, para ejecutar el plan financiero. ¿Mm? Ahora, esto significa que el sustento del hogar y el gobierno del hogar son funciones que implican rudeza, que implican control. Y eso debe hacerlo el hombre. El hombre sí debe tener un espíritu controlador. El hombre sí debe tener un espíritu rudo, ¿verdad? Para este tipo de cosas. Pero no tu hermana. Ahora, hay excepciones, hay excepciones. Por ejemplo, hay casos en que el esposo puede haber quedado lisiado temporal o permanentemente para administrar. Hay casos. Pues en ese caso no hay más que hacer, ¿verdad? Ella tiene que administrar, ¿verdad? También puede tratarse a veces de una esposa que ha quedado abandonada. Pues no tiene una cabeza administradora, le toca ya asumirlo en la gracia del Señor. O una viuda a la que su esposo no le dejó tesoro. Entonces a ella le corresponde administrar. O puede ocurrir que a veces hayan hombres que sufran de algún daño cerebral. Pues ella es la que debe administrar y ejecutar las finanzas. Por supuesto que hay excepciones, pero en condiciones normales el hombre administra, la mujer ejecuta y la mujer lo hace muy bien, pero no confundan. Ejecutar el presupuesto no es administrar, ¿verdad? Administrar es poner el plan. Ahora, si este espíritu controlador es un factor de empoderamiento que seca la ternura femenina para el servicio en el hogar, entonces, ¿qué espíritu ayuda a su ternura? Un espíritu dependiente. Un espíritu dependiente. Hermana amada, tú quieres, por ese pecado remanente que está en ti, un espíritu independiente. Pero un espíritu dependiente te va a ayudar mucho a no desarrollar ese espíritu controlador. Si tú te habitúas a ser dependiente, entonces no vas a desarrollar un espíritu controlador. Un espíritu dependiente nos lo recuerda la Escritura, ¿no? Recordemos que Pablo en Corintios dice que la mujer procede del varón, porque eso fue lo que pasó en Génesis 2. La mujer procede del varón, no el varón de la mujer. La mujer procede del varón. ¿Eso qué quiere decir? Que la mujer sale del varón en una clara indicación que ya depende del varón, que es su fuente, de donde ella salió. La mujer procede del varón, no el varón de la mujer. Y esa dependencia, ciertamente, en la práctica, tiene muchas formas. Pero tal vez la única forma que quisiera recordar en esta noche, hermana, que te ayuda a desarrollar un espíritu dependiente, es esta. No hay forma más poderosa para desarrollar la dependencia en alguien que pedir y pedir y pedir. No hay una forma más poderosa, más eficaz para desarrollar la dependencia en otro que pedir y pedir y pedir. No lograrme mis propias cosas, no procurarme mis propias cosas, sino pedirle a otro que me las dé. Es difícil, pero logra dependencia. Por eso es que tú y yo oramos y todo lo que hacemos es pedir y pedir y pedir. Y entre más pidamos al Señor como iglesia, como amada, a nuestro prometido, entonces más generamos dependencia de Él. Entre menos pedimos, entre menos oramos, generamos una independencia pecaminosa. Pero entre más oramos, entre más pedimos, entre más clamamos, entre más rogamos, entre más solicitamos, generamos más dependencia. Iglesia Cristo,
esposa, esposo. Así que pide, por favor, pide piadosamente, pero pide. No te procures tus propias cosas. Pide, para eso yo estoy un varón, para darte dependiendo de lo que el Señor le ha dado a tu esposo. No le pidas lo que sabes que tu esposo no ha recibido de Dios. Pídele dentro de los parámetros que el Señor ha dado, conforme a lo que el Señor ha provisto. Pero pide. No intentes tener nada fuera de lo que tu esposo te puede dar, a no ser que el Señor te lo quiera dar. Y eso pasa muchas veces, porque tu esposo no puede. Nosotros en nuestro hogar hemos sido muy bendecidos, porque Dios ha dado cosas a mi esposa que yo no podría darle. Y eso está muy bien. Pero también la esposa debe entender que no puede pedir lo que yo no puedo dar. En cambio, al Señor sí que Él lo puede dar todo. Que le pida al Señor. A mí que me pida lo que yo puedo dar. Pero pidan, hermanas. Pidan. Pidan. Porque eso genera dependencia. Pedir ataca el orgullo personal. Por eso oramos. Oramos para atacar nuestro orgullo. Tú pides para atacar tu orgullo natural y personal. Pedir las hará a ustedes morir a sí mismas, que no se pueden procurar sus propias cosas, sino que dependen de otro. Entonces mueren a ustedes mismas. Cuando oramos por medio de Cristo, a nuestro Padre Celestial, morimos a nosotros. Pedir les va a entrenar a ustedes en el contentamiento. Eso es lo que hacemos en la oración. Pedimos y recibimos paz para esperar mientras el Señor nos contesta. Pero nos vamos entrenando en el contentamiento. Tú pides y eso te va entrenando en el contentamiento. Tú pides, hermana, y eso te reduce a ti la tentación de salir de casa a procurarte cosas que el Señor no te quiere dar, a no ser que sea a través de tu esposo, o que Él te dará soberanamente, pero si te encuentra en casa. Es confianza en Él. Pero esposo, eso te deja una tarea a ti también. Da piadosamente, pero ofrece, da. Hasta el Señor te lo permite hacer. Hermanos, 3 conclusiones de la enseñanza de hoy. Mujer, di adiós al empoderamiento, porque el empoderamiento está acabando con tu ternura. Está dañando tu hogar, está dañando la sociedad y la iglesia también. El empoderamiento daña al hogar. Hermana, el empoderamiento femenino daña el hogar, porque es un juicio para tu esposo y para tus hijos varones y para tus niñas. Es un juicio para tu esposo, porque cuando la mujer se empodera, Dios juzga al esposo y lo deja reducido. Daña a tus hijos varones porque es el modelo que ven. Y daña a tus hijas porque también es el modelo que ven en ti. El empoderamiento femenino daña a la iglesia porque reduce la gloria de Cristo, quien es el Dios hombre, y por tanto cabeza de su iglesia, y reduce también a los ancianos varones de la iglesia. Por eso en muchas iglesias las mujeres han tomado el control. Y el empoderamiento femenino también daña a la sociedad. Reduce el poder adquisitivo de los hombres. Si las mujeres volvieran a su hogar, habría más empleos para los hombres, mejores salarios. Pero el empoderamiento femenino daña la sociedad, desorganiza la economía, reduce el poder adquisitivo de los hombres y reduce la autoridad civil de los hombres que el Señor les encomendó para gobernar. Y las escrituras son claras. Cuando el Señor levanta en una sociedad mujeres como Atalía o neófitos, es porque está juzgando, dice el profeta Isaías. Amadas hermanas, les he hablado con candor, les he hablado con la escritura, y mi deseo, varón, es que dejes de jugar, y mujer, que le digas adiós al empoderamiento y que volvamos a hacer la voluntad de Dios y que en ella
nos regocijemos, aunque no sean fáciles las cosas que habrán que afrontar, serán seguras, porque el Señor recompensa la obediencia a Él.